Tomen asiento un momento, queridos hermanos. La palabra de Dios hoy, tanto la primera lectura del libro primero de Reyes como del Evangelio de Marcos, va en la misma dirección. Y esa dirección es un llamado a la fe y la confianza en Dios. Esa fe y esa confianza en Dios, acompañada de la actitud solidaria y generosa y compasiva del ser humano. Esa actitud generosa, compasiva y solidaria se da en la persona de estas dos viudas que son presentadas tanto en la primera lectura como en el Evangelio que hemos escuchado. Por eso podemos decir que la primera lectura tiene la finalidad de hacernos saber y recordar de la fe y confianza que debemos tener en Dios. Esta fe y esta confianza, por supuesto que se realiza en la persona de la viuda pobre, llamando como primera cosa nuestra atención para decirnos que Dios nunca falla, que Dios no abandona a aquel que se pone bajo su amparo y que deposita en el amor de Dios y que deposita su confianza en el amor de Dios Padre. Una fe y una confianza a toda prueba. La escena del encuentro con la viuda pobre se realiza en un lugar fuera del territorio de Israel, como hemos escuchado. Es una mujer viuda y extranjera que cree en la palabra del profeta y por creer en esa palabra ella es recompensada. Queridos, debemos recordar que las viudas y los huérfanos en el Antiguo Testamento y también en el tiempo de Jesús eran los más vulnerables. Y hoy no podemos pensar de manera distinta porque los tiempos no es que hayan cambiado mucho en ese sentido. Solo basta recordar lo que ha sucedido en los días pasados, en donde los que tienen el poder se creen dueños de disponer la vida de la vida de los inocentes. En el encuentro que encontramos hoy en la primera lectura, ese encuentro tiene el propósito de la viuda es gastar la poca comida que le quedaba y morir después juntamente con su hijo. Ante la necesidad urgente, todos sabemos que cualquiera sea esta, se corre el peligro de pensar que hay un solo camino para salir de la situación urgente. Sin embargo, hoy Dios por medio del profeta nos propone a la viuda una salida con lo poco que tiene, haciéndole él la promesa, el profeta, de parte de Dios, que no se acabará la comida. En palabra del profeta que hemos escuchado, le refiere a la viuda diciéndole: no se agotarán hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Y Dios cumple su promesa, porque Él es el Dios de la vida. En el amor de Dios no hay lugar para la muerte. Y es lo que la Iglesia ha predicado desde siempre. Por eso, la Iglesia nunca estará a favor del sufrimiento y la muerte del indefenso, ni tampoco callar ante los aires de muerte que se ciernen en el mundo entero, y nuestro país no está exento de aquello. Defender la vida es la misión de la Iglesia, porque ella cree en el Dios de la vida, a diferencia de todos aquellos que promueven la muerte del pobre
del indefenso y muchas veces por dinero. El Evangelio de Marcos hoy nos presenta dos escenas. La primera es sobre la tensión existente seguro entre Jesús y los escribas, aquellos conocedores de la ley, aquellos estudiosos de la ley, aquellos, diríamos, dueños de la ley. Jesús reclama de ellos la arrogancia en la pretensión de poder, pero sobre todo en esa pretensión de saber, de interpretar el querer de Dios. Los escribas de ese tiempo se presentaban como los únicos conocedores o poseedores de la voluntad de Dios. Y de esta postura o de este comportamiento solían sacar provecho de la gente pobre, de la gente necesitada, al extremo de aprovecharse del pobre y humilde. Por eso, esta manera de actuar es la que Jesús denuncia hoy como ayer, porque esa actitud iba en contra de aquellos que son los preferidos de Dios. Los preferidos y amados de Dios, como bien lo sabemos, son los pobres y aquellos que son indefensos. En el Antiguo Testamento, el mandamiento de proteger la vida del pobre, del huérfano y de la viuda era el mandamiento de Dios. Y no era una cuestión de opción, sino que era una obligación. En el hoy, la muerte que se observa en nuestro país, sea por los feminicidios o por la interrupción obligada del embarazo como la única medida, ya no llama muchas veces nuestra atención, ya no nos causa horror. Sin embargo, no por eso debemos guardar silencio. La ciencia, como bien sabemos, busca signos de vida en lo profundo de los mares o en los lejanos planetas. También la sociedad actual hace causa común en la defensa de la vida de los animales, pero ante la vida humana actúa con cierta indiferencia. No se puede decir que se defiende la vida cuando se mata, justificándola con leyes de muerte. La justicia en nuestro país no es solamente ciega, sino que es lerda, tuerta y sorda para algunos, pero pronta para otros. No nos va bien, como muchas veces se nos quiere hacer creer. Al hacer esta reflexión, pensaba en aquella niña de 11 años, violada y embarazada. Así como ella, hay seguramente muchas otras niñas. La ley de nuestro país la hizo abortar a la fuerza. Después de 3 horas, el niño murió bajo las garras de los precursores de la cultura de la muerte, a causa de un parto inmaduro. Pensaba, lo obligaron a nacer a aquel niño para que muera. La niña madre ya era víctima y ahora es doblemente víctima. En segundo lugar, en esta escena presentada en el Evangelio, una cosa es clara y nos clarifica hoy, que a pesar de la impotencia que uno pueda sentir, Dios sigue valorando al ser humano. Valorando al ser humano frente al poder del dinero. Jesús valora por eso la actitud de aquella viuda pobre, porque Él mismo en el Evangelio afirma: todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, lo donó, se desprendió. Lo que era importante para ella, ella mostró una generosidad, a diferencia de los ricos que daban de lo que les sobraba, nos dice hoy el Evangelio. El actuar de la viuda pobre nos muestra la confianza plena en Dios, en la persona que se pone en manos de Dios.
Ella nos invita a la esperanza de que Dios no falta a nadie. Por eso la palabra de Dios es para hacernos recuerdo que debemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de la vida, frente a aquellos que justifican la muerte del pobre y del indefenso, y de aquellos que no pueden defenderse. Finalmente, queridos hermanos, recordemos que quitar la vida al indefenso es desfigurar la imagen de Dios. Por eso, recordemos que es el mismo Dios quien juzgará y pedirá a cada uno cuenta, porque lo que no podemos hacer es escapar a la justicia de Dios. Por otro lado, no olvidemos que nuestro país tiene raíces cristianas. Somos herederos de la fe católica, guste o no guste. Así como nos dice el Papa Francisco en una de sus catequesis, no dejemos que un grupo minoritario que promueve la cultura de la muerte en nuestro país nos arrebate la fe y la esperanza en ese Dios de la vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe, así sea.